todos cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y de manera personal ahí tomate un tiempo con Dios, a solas, pedile vos que Él hable a tu vida en particular, que Dios pueda estar hablando a cada vida en esta noche. Pedile de forma particular, Dios, habla mi vida, quiero escuchar tu voz en esta noche. Padre amado, gracias te damos por este hermoso privilegio de poder estar juntos, de poder escucharte ahora. Queremos rogarte que seas tú hablando, que sea tu palabra la que nos llegue en esta noche al corazón, que nos transforme, que nos cambie, que seas tú, Señor, en esta noche el que nos enseñe, el que nos exhorte, el que nos transforme, el que nos corrija, y el que nos dé también la fuerza, la capacidad de poder obedecer lo que esta noche podamos ver. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, los invito, por favor, que me acompañen en Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, y vamos a ver desde el versículo 14 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 26. Muy bien, todos ahí. Y como Franco dijo, el tema de esta noche se titula Una fe auténtica. ¿Qué es algo, en primer lugar, entonces, auténtico? Según el diccionario, algo auténtico o auténtica quiere decir que es lo que parece y lo que dice. Algo auténtico, algo auténtica, quiere decir que es lo que parece y lo que dice. Esta es la fe que vamos a ver hoy, una fe que es realmente lo que parece y dice. No es solo un decir, no es solo un parecer, es una fe realmente viva, es una fe auténtica. Vamos a ver, pero antes de empezar con el tema de hoy, vamos a ver esta fe auténtica, les voy a contar que vamos a ver 3 características de esta fe auténtica. Y antes de empezar, les pido, por favor, los que quieran contestar, que activen su micrófono. En primer lugar, vamos a introducirnos un poquito pensando en qué pasa al momento de creer. Una de las cosas que pasa apenas creo en Jesús como Salvador es que el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a morar a mi vida. Ahora Dios mismo vive en mí. Si creo en Dios y tengo una fe auténtica, Dios vive en mi vida. ¿Cómo entonces, o qué produce Dios en mi vida? ¿Qué cosas produce? Por ejemplo, nombren alguna. Franco, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, ¿qué produce Dios viviendo, morando en mi vida ahora? Una de las tantas cosas que puede producir Dios. Reconciliación. Muy bien, hay una reconciliación, ahora estoy reconciliado con Dios, incluso conmigo mismo. ¿Qué más produce Dios en mi vida? Viviendo el Espíritu Santo, Dios en mi vida, ¿qué más produce? Gozo, muy bien, James y Ro, no sé cuál de los dos contestó, pero produce gozo. Y pensando en el gozo, ¿a qué pasaje te lleva a pensar? ¿Alguno que quiera contestar? Nos lleva a pensar en un pasaje muy conocido. No se animó ninguno, pero ese pasaje está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Entre las cosas que produce acá vemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Les voy a leer la versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana. Me gusta un poco más cómo expresa algunas palabras, salvo una que dice alegría en vez de gozo. Dice esta versión: en cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe contra de todas estas cosas. Quisiera que podamos tener la mente en esto, que Dios viviendo en nosotros produce todas estas cosas. En vez de alegría ahí cambia, como dice la Reina Valera 1960, poné gozo, pero tené en la mente estas cosas que produce, este fruto que produce Dios viviendo en nosotros, y vamos a pasar a ver así, pensando esto, la primer característica aquí en Santiago de una fe auténtica, de una fe que es
realmente lo que dice y parece. En primer lugar, la primera característica de una fe auténtica es que obra en beneficio del otro. Una fe auténtica, en primer lugar, obra en beneficio del hermano o de la hermana. Vamos juntos, por favor. Le voy a pedir ahí a Javi, si puede, que me lea Santiago 2, versículos 14 al 16. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí se me escucha? Sí, Javi. Sí, se te escucha. Santiago 2, ¿cuánto? Santiago 2, 14 al 16, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Muchas gracias, Javier. Y vamos a ver en esta primera característica, que es una fe auténtica que obra en beneficio del otro, vamos a ver una figura literaria que usa Santiago, que usa el autor de esta carta. Santiago va a usar una figura literaria que tiene un nombre raro, que no cambia lo que hoy podamos entender, pero sí me gusta que podamos entender esta figura. Esta figura consiste en lo siguiente: empezar y terminar una oración con la misma frase. Santiago va a usar esta figura y va a formar una especie de círculo. Esta figura literaria consiste en empezar y terminar una oración con la misma frase. En este caso, Santiago va a usar en el lenguaje original que fue escrito en el griego la frase Tito Ofelos. Esa frase la pone al principio del versículo 14 y también la pone al final allí del versículo 16, al final de esta oración. Esta frase en griego significa, en nuestro idioma, ¿de qué sirve? Santiago comienza diciendo el versículo 14, ¿de qué sirve? Y termina también el versículo 16 con la misma pregunta, ¿de qué sirve o de qué aprovecha? La respuesta a esta pregunta es negativa sin duda. No sirve de nada una fe que solo dice, que solo pronuncia, que solo dice creer. Este tipo de fe no sirve de nada, este tipo de fe no es auténtica. Por eso quería explicarle esta figura literaria, porque Santiago en estos versículos comienza a trazar un círculo, a encerrarnos en un tema para hacer énfasis de que la fe solo pronunciada, solo decir que creo en Dios, no sirve de nada, es inútil. La fe auténtica obra en beneficio del otro. Vemos en el versículo 14 que la fe que solo dice pero no hace es improductiva. ¿De qué aprovechará? Sin duda no aprovechará de nada porque no produce obras, no muestra que hay una verdadera fe. Esta fe es inútil porque lo deja en claro también la ilustración del versículo 15 y 16. Acá hay el caso de un hermano o de una hermana que tiene necesidades, están desnudos, necesitan de la comida diaria, del sustento diario, y la persona del versículo siguiente no va a hacer nada para poder suplir estas necesidades. La persona que dice tener esta fe y no hace nada para suplir estas necesidades, no tiene una fe genuina. Acá yo notaba, en estos versículos podemos ver una fe falsa, porque hay una fe falsa y es evidente en que hay una paz que no proporcionó, hay un estado que no cambió y hay una necesidad constante que no sació o que no supo suplir. Esta fe es falsa, pero la fe real, la fe auténtica que estamos viendo el día de hoy, es una fe que obra en beneficio del hermano o de la hermana. Esta fe, como Santiago nos muestra en esta figura literaria, es inútil. Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Y esta palabra muerta significa literalmente muerto. La palabra en el original viene de una palabra que significa cadáver. Y de esto se trata. La fe auténtica debe obrar en ayuda del hermano, debe obrar en beneficio de los demás. Si no, es una fe falsa, es una fe muerta, como el versículo 17 lo dice, y está muerta porque es insensible a la necesidad de los demás. Es una fe que está, en segundo lugar, acá lo anoté también, indiferente e inactiva. Este tipo de fe es falsa, pero la fe auténtica es la fe que obra en beneficio del hermano o de la hermana. Y para cerrar este punto, de manera práctica, anotaba la siguiente pregunta. ¿Qué necesita mi hermano o mi hermana que haga o que deje de hacer? ¿Qué beneficio debo extender o qué cosa mala estoy haciendo que debo evitar? Por eso empezamos antes de esta primera característica pensando en los frutos, en el fruto y cada parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Ese gozo, esa paz, ese amor, esa bondad, esa benignidad, esa fidelidad, esa lealtad, debo darla en beneficio de los demás. Si mi fe es auténtica, debe dar este beneficio a los demás. Pero también esta pregunta nos lleva a pensar, hay cosas que no estoy haciendo en beneficio de los demás que sé que debo hacer, pero también me lleva a pensar en qué cosas estoy haciendo que debo dejar de hacer. Nosotros somos jóvenes y tenemos tratos a través de las redes, incluso algunos por ministerio estamos compartiendo más de cerca en este tiempo, y tenemos que pensar qué estoy haciendo que puedo ayudar a los demás, qué puedo hacer para beneficiar a los demás, pero también pensar en esto, qué estoy haciendo que no beneficia a mi hermano, de qué manera estoy hablando, de qué manera estoy tratando de corregir, hay cosas que debo evitar o dejar de hacer. Pensemos en esta pregunta, en este primer punto de esta fe auténtica. Es una fe que obra en beneficio del hermano, de la hermana. ¿Qué debo extender? ¿Qué beneficio debo extender? ¿Y qué mal debo evitar? Debo dejar de hacer con mi hermano y con mi hermana. En lo personal, vos y yo sabemos qué es lo que debemos extender, que no estamos extendiendo y que debemos evitar, que está mal y no está beneficiando a mi hermano o a mi hermana. En segundo lugar, vamos a seguir y nos vamos a ir al versículo 19. Y vamos a ver que una fe auténtica obra en beneficio del hermano, pero en segundo lugar, una fe auténtica es una oral y viva creencia. Por favor, una de las chicas que pueda leer versículos 19 y 20. ¿Leo yo? Sí, cualquiera. Bueno, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso es, ¿no? El 20 también, por favor. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Muchas gracias. Estamos viendo la segunda característica de una fe auténtica, es una fe oral y viva, una creencia oral y viva. Acá va a comparar Santiago la fe muerta, la fe que solo dice creer en Dios, con la fe de los demonios. En primer lugar, de manera práctica vimos qué debo extender, qué beneficio y qué debo evitar. Y ahora comenzamos viendo esta comparación y una fe oral, una fe que es activa también y no solo oral, una creencia oral y activa, entiende y vive las verdades fundamentales, entiende y vive, lleva a la práctica esas creencias fundamentales. ¿Por qué hablamos de creencias fundamentales? Porque acá lo que compara es la creencia de Dios es uno, o Jehová uno es. Esta era la creencia fundamental de los judíos. La podemos encontrar ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, Oye Israel, Jehová Dios,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta era la fe, la confesión de fe fundamental de los judíos. Y está comparando Santiago la fe que tienen los demonios también, esa creencia que tienen los demonios, que no es una fe salvadora, no es una fe auténtica, es una fe que solo dice creer. Esta segunda característica nos lleva a pensar en que nuestra fe, si es auténtica, debe ser una oral y activa creencia de las verdades fundamentales. Dios es uno, es la creencia fundamental de los judíos. Nuestra creencia también es que Dios es uno, que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros creemos en Dios al igual que ellos, pero quisiera que podamos pensar en verdades fundamentales también acerca de Dios. Para los demonios esta creencia fundamental los llevaba a temblar. Dice, los demonios también creen y tiemblan. Y esta palabra habla de literalmente eso, de temblar, de tiritar. Es algo exterior. Ellos saben, los demonios, que un día van a sufrir el juicio y el castigo que está preparado ya para ellos, para Satanás y todos los demonios. Pero nosotros debemos ir más allá. Nuestra fe auténtica debe ser una creencia oral, pero activa en base a las verdades fundamentales que tenemos de Dios. Por eso es que yo comparaba también, mi fe tiene que ser distinta a la fe de estos demonios. Los demonios creen que Dios es uno y solo tiemblan y tiritan por fuera. Ellos no son salvos, ellos no cambiaron su interior, ellos no cambian ni viven de acuerdo a esta verdad, no se someten a Dios, pero nosotros debemos no solo temblar y tiritar por estas verdades. Creo que Dios es santo, no solo debo mostrar algo externo, algo que solo pronuncio, sino que desde mi corazón hacia el exterior debe haber una actitud que se lleva a las obras, pero una actitud y unas obras reales. Una fe auténtica va a ser siempre temerosa de Dios, reverente a Dios. Reverenciar significa postrar mi voluntad, someterme a Dios. Temer a Dios es someterme a Dios y buscar siempre agradarle. No solo tirita, sino que cree realmente y se somete a Dios y los lleva a las obras. Vamos a seguir y tenemos dos características aquí entonces. La fe auténtica es una fe, en primer lugar, que obra en beneficio del otro, y en segundo lugar, que es una creencia oral y activa de las verdades fundamentales que tenemos acerca de Dios. Y vamos a pasar al versículo 21 aquí en Santiago capítulo 2, y acá hay una palabra que quisiera explicar un poquito. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y acá está hablando de la justificación, pero quiero que entendamos bien de qué habla Santiago. Dice aquí que Abraham fue justificado. Vamos a diferenciar. Justificación es declarar justo a los ojos de Dios o delante de Dios a un pecador. Eso es justificación. Pero acá Santiago está hablando de que las buenas obras, las obras que surgen de una fe auténtica, van a justificar o perfeccionar, van a mostrar que es real y auténtica esa fe a los ojos de los hombres. Dios conoce el corazón y no tiene necesidad de ver esto, pero sí una fe auténtica va a hacer obras que muestren a los ojos de los hombres es real y auténtica. Si hay alguna duda, por favor, pregunten, pero quiero diferenciar esto. Aquí Santiago no está diciendo que podemos ser salvos, tener el perdón de Dios, ir al cielo por hacer buenas obras, de ninguna manera. Por eso estamos diferenciando. Justificación es declarar justo a un pecador delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Y eso pasa
en el momento que creo en Jesús como mi Salvador. Pero de lo que habla aquí Santiago es que las obras nos justifican, perfeccionan, muestran a los ojos de los hombres que mi fe es real y auténtica. ¿Quedó claro? Si hay alguna duda, por favor, pregunten, activen el micrófono, así podemos todos tener en claro y seguir adelante. Tenemos entonces esta aclaración y vamos a pasar a la tercera y última característica. Una fe auténtica obedece a Dios. Yo pensaba en el punto anterior, creo que la mayoría de nosotros conoce muchas verdades fundamentales acerca de Dios, acerca de lo que Dios es y lo que Dios dice. Pero esto no quiere decir que por algo que Dios es, que aprendo o entiendo, o por algo que Dios me dijo, yo puedo actuar y obrar como yo quiera de ahí en adelante. Constantemente debo ser temeroso a Dios, reverente, rendirme a su voluntad y buscar agradarle en todo tiempo. Pensaba en algo que me pasó y de a poquito voy entendiendo, por ejemplo, pensando en algo práctico del punto anterior, cuando comencé a orar por Vicky, tenía dudas, no sabía si es que era ella la mujer que estaba en la voluntad de Dios para mi vida. Luego de orar todo el verano, tuve el sí de Dios, que Él estaba conmigo en esta amistad, que Él aprobaba esto, que siga adelante. Pero aún así, esto no quería decir que yo fuera a tener el permiso de ser imprudente por esto. Esto no quería decir que yo podía moverme como yo quisiera o tomar decisiones solo. Si realmente estaba buscando la guía de Dios, debía seguir teniendo temor de Dios. Aunque Dios ya me había dado el sí a mí, aún no había quizá hablado a Vicky en lo íntimo acerca de esto. Cuando volví de Perú, la volví a encontrar a Vicky en una reunión de oración unida. Y Vicky, luego de saludarme, se fue rápido a tomar el colectivo, a la parada para tomar el colectivo. Y yo estaba ahí charlando con un grupo de jóvenes, con un grupo de chicos, y tenía muchas ganas de irme corriendo detrás de ella. Ella había cerrado su Facebook porque estaba estudiando, yo no sabía que eso era así, y tenía ganas de ir. Dios ya me había dado el sí, de que siga adelante con esta amistad, pero eso no quería decir que yo podía ser imprudente. Eso no quería decir que podía manchar el testimonio de ella yéndome a charlar a solas ahí a la parada con ella de noche. Eso no quería decir que todo lo demás yo debía seguir siendo temeroso y reverente a Dios. Con el tiempo fui aprendiendo esto y quería compartirles eso acerca de una fe auténtica que hemos visto en el punto anterior. Es una creencia oral y activa. Por más que entiendas algo más de Dios, por más que Dios te haya marcado algo, en todo tiempo sigue siendo lo mismo lo que debemos hacer, y es temer a Dios, ser reverentes, postrar nuestra voluntad ante Él y buscar agradarle en todo tiempo. Ahora sí, la tercera y última característica de una fe auténtica obedece a Dios. Y aquí vamos a ver los ejemplos de dos personas. Vamos a ver el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. Para eso vamos a ir a los versículos 23 en adelante. Dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a tener aquí el ejemplo de la fe auténtica de Abraham. Y una fe auténtica, en tercer lugar, obedece a Dios. Y en el ejemplo de Abraham, vemos que él obedeció a Dios porque entregó lo más preciado. Él ofreció a Isaac. Yo pensaba de manera práctica, ¿qué implica ofrecer a Isaac? Ofrecer a Isaac implica, entre tantas cosas, lo siguiente. Implica dar lo que más amo, dar lo más preciado. El de Abraham se llamaba Isaac.
¿Cómo se llama el tuyo? ¿Cómo se llama el mío? Vos y yo sabemos bien qué es eso tan preciado, eso que amamos tanto, que debemos entregar a Dios, que está obstaculizando, que no deja mostrar que mi fe es auténtica. La fe auténtica, verdadera, obedece a Dios. Y en el ejemplo de Abraham vemos que entrega a Isaac. Ofrece lo más preciado, lo que más amo, pero también ofrecer a Isaac implica dar la única aparente posibilidad. Abraham había recibido de Dios la promesa que iba a tener un hijo con Sara, aunque ya eran viejitos, y la promesa que desde ese hijo iba a tener mucha descendencia, y la promesa que de su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones. Y ya siendo tan viejitos, nace Isaac, y Dios le pide que lo ofrezca a Isaac en sacrificio. Aparentemente Isaac era la única posibilidad de que se cumpla esa promesa. No sé cuál sea esa única, pero hay únicas aparentes posibilidades. Ese trabajo era la única aparente posibilidad de que yo pueda tener sustento. Ese momento, esa chica, ese chico, ese sustento, lo que sea, no es la única aparente posibilidad. Debo confiar en Dios y una fe auténtica ofrece a Isaac, da lo más preciado, pero también es capaz de entregar, obedeciendo a Dios, si Dios se lo pide, de dar la única y aparente posibilidad que tenía de disfrutar de esa promesa de Dios. No nos dejemos engañar y obedezcamos igual que Abraham. Aunque parezca la única aparente posibilidad de, no tengas duda, si Dios te lo pide y te está hablando, dáselo, porque Él no se equivoca. Una fe auténtica obedece a Dios. ¿Qué más implica ofrecer a Isaac? Implica dar aquello tan anhelado y tan soñado. Por eso te daba el ejemplo, este que me pasó a mí. No quiere decir que lo hayamos hecho perfecto, nos equivocamos en muchas cosas, pero pensaba en esto. Dar aquello tan soñado. Dios te habló en un momento, eso no quiere decir que dejes de tener que ser temeroso o temerosa de Dios. Acá, en tercer lugar, ¿qué implica dar a Isaac? Dar aquello tan anhelado y soñado. Si Dios te lo pide, aunque eso que te está pidiendo es lo que vos anhelabas tanto y soñabas y esperaste por tanto tiempo, dáselo, porque Dios no se equivoca. Una fe auténtica obedece a Dios. Viene ahora el ejemplo de Rahab. Podríamos decir, bueno, Abraham es el padre de la fe, es un gran hombre de Dios. Yo no sé si podré hacer lo mismo. Y me gusta cómo Santiago, a la par de Abraham, pone el ejemplo de la fe de Rahab. Y antes de pasar a este ejemplo de la fe de Rahab, vamos a ver que la fe de Abraham era esa fe que entrega lo que Dios pide, pero la fe de Rahab va a ser la fe que espera en las promesas de Dios. Y antes de ver los puntos acerca de esta fe de Rahab, quiero preguntarles algo. ¿Qué dirían si de aquí a 30 años encuentran una medalla? Y esa medalla dice lo siguiente: Elías Chocobar, el que hoy te está hablando, Elías Chocobar, el mejor jugador del equipo de rugby de los All Blacks de Nueva Zelanda. ¿Qué diría Cintia? ¿Esto es probable o no? Creo que no. ¿Qué crees que no es probable? Sí. ¿Por qué no sería probable que de acá a 30 años encuentres una medalla así? Con el Elías de hoy, que ya tiene 30 años. Justamente por eso. Porque ya serías muy grande. Claro, ya soy grande para poder comenzar a capacitarme. Y encima, el deporte es rugby, Cintia. ¿Tengo característica para el rugby? Me voy a contestar. Es un deporte de choque y sin duda no tengo ni la edad, muchas gracias Cintia, no tengo ni la capacidad física para lograrlo hoy. Yo quisiera que con este ejemplo podamos pensar de que es improbable
sin dudas no pasaría esto de que acá 30 años puedas encontrar una medalla así en la que diga que el Elías que hoy te habla llegó de acá 30 años a disfrutar de esa medalla y que lo elogien por ser el mejor jugador de rugby, de uno de los mejores jugadores de uno de los mejores equipos de rugby del mundo. Esto es improbable, pero quería que pensemos en esto, porque de eso trata también la fe de Rahab. Dice el versículo, acá en Santiago capítulo 2, versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y está Rahab aquí al lado del ejemplo de la fe de Abraham. Y en primer lugar, quería resaltar que esta fe de Rahab, el ejemplo de su vida, ella esperó en las promesas de Dios y por tener ese tipo de fe, esa fe auténtica y real, por esperar en las promesas de Dios, la Rahab que la Biblia nos describe como una prostituta, como una gentil, es decir, una mujer que no pertenecía ni siquiera al pueblo judío, al pueblo de Dios. Además era una cananea. En realidad era amorrea, era de una raza que Dios había mandado, señalado para destruir. Era improbable para nosotros pensar con todas estas características que tenemos de Rahab, que ella hubiera aparecido aquí al lado del ejemplo de la fe de Abraham. Que Rahab esté en la lista de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, pero una fe genuina, una fe que espera en las promesas de Dios, hace que lo improbable se vuelva realidad. Esa Rahab, que era improbable, que puede estar aquí, está al lado del ejemplo de la fe de Abraham, porque una fe genuina que espera en las promesas de Dios puede ser transformada. Era improbable quizás que alguien piense que yo iba a cambiar viéndome de adolescente y estando apartado de Dios. Era improbable en la vida de cada uno de nosotros muchas cosas. Era improbable quizás que alguien de chiquito hubiera pensado que Cintia, que las Mellis iban a estar sirviendo hoy en la alabanza y en distintos ministerios. Era improbable que Franco haya estudiado estos 4 años de Biblia y hoy sea una bendición a la hora de enseñarnos la palabra de Dios. Era improbable un montón de cosas en nuestras vidas, pero una fe auténtica hace que lo improbable se vuelva realidad y eso lo hace el Señor. En segundo lugar, en el ejemplo de la fe de Rahab que espera en las promesas, esta fe de Rahab hizo que una incrédula y desobediente pase a ser una creyente y obediente a Dios. Rahab, al igual que todos los de su pueblo, tuvieron la misma luz, sabían lo mismo, sabían que el verdadero Dios, el Dios de los cielos, estaba con este pueblo que venía a Jericó, que venía a la ciudad de donde era Rahab. Todos ellos sabían lo mismo, sabían que Dios estaba con ellos, incluso sabían que Dios les estaba dando todo esto, pero ellos decidieron diferente a Rahab. Ellos no creyeron. Todos los demás fueron un grupo de incrédulos que no solamente no creyeron, estaban dispuestos a luchar y atacar al pueblo de Dios, aunque sabían que venían con el Dios verdadero. La fe auténtica espera en las promesas de Dios y transforma a un incrédulo y desobediente en un creyente obediente de Dios. Por esta fe, Rahab disfrutó no solo de que ella fuera salvada su vida, sino también que ella y su familia fueran salvados. Una fe como la de Rahab, una fe auténtica que espera en las promesas de Dios, también nos introduce en las promesas de Dios, en la tierra prometida. Rahab disfrutó de las promesas de Dios para su pueblo por tener una fe auténtica. Hay un montón de cosas que Dios nos promete. Dios tiene cosas maravillosas para vos y para mí, ya preparadas, pero somos nosotros los que debemos ser responsables en creer y esperar en las promesas de Dios. Finalmente, la fe de Rahab
hizo que una indigna enemiga de Dios pase a ser parte de la familia de Dios. Rahab, por su fe, logró ser la ascendiente de la familia de Jesús. Rahab fue madre de Boz, quien se casó con Ruth, la tatarabuela de David, y de la familia de David viene el Señor Jesús. La fe auténtica y real que espera en las promesas de Dios nos transforma de indignos enemigos de Dios a ser parte y disfrutar como parte de la familia de Dios. Hoy vimos de manera rápida 3 características de esta fe auténtica, de una fe que es lo que dice y parece ser, que realmente cree en Dios. En primer lugar, obra en beneficio del hermano y de la hermana. Y de manera práctica vimos qué debo extender y qué debo evitar de hacer para beneficiar a mi hermano y a mi hermana. Vimos que es una creencia oral y activa de las verdades fundamentales. Debemos tener temor de Dios en todo tiempo. Debemos entender y vivir esas verdades fundamentales todo el tiempo, temerosos y reverentes de Dios. En tercer lugar, una fe auténtica obedece a Dios. El ejemplo de Abraham entrega lo que Dios le pide. Y el ejemplo de Rahab va a esperar en las promesas de Dios. Y quizás alguno en esta noche aún no está seguro si tiene esta fe auténtica, si tiene el perdón y la salvación que Dios ofrece a través de Jesús. Por eso quiero terminar diciéndole lo siguiente, que vos y yo somos iguales que Rahab. Quizás no tenemos todas esas feas características que nombramos de Rahab, pero sí tenemos una en común que nos hace iguales a ella. Somos pecadores igual que Rahab. Y porque somos pecadores, dice la Biblia, que hay un castigo. La paga, dice Romanos 6:23, del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios en un lugar llamado infierno. Soy culpable igual que Rahab de ser pecador, de haber desobedecido las normas de Dios. Tengo también las consecuencias, al igual que Rahab y cada ser humano, el castigo es la muerte y la separación eterna de Dios. Pero al igual que Rahab, vos y yo tenemos la posibilidad de creer en Jesús. Dios te ama de tal manera que envió a su único Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para disfrutar de tener el perdón y la vida eterna que Jesús ofrece? Y yo necesito, en primer lugar, creer y arrepentirme de mis pecados. Creer que soy un pecador, reconocerlo y arrepentirme, pedirle perdón a Dios por mis pecados. En segundo lugar, tengo que creer la obra de Jesús en la cruz. Dios mostró su amor para con vos, conmigo y con toda la humanidad, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Hoy está vivo. Tenés que arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, creer en Jesús y su obra en la cruz y recibir este regalo por la fe. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Al igual que Rahab, vos y yo podemos ser parte de la familia de Dios, disfrutar del perdón y la vida eterna si nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Jesús y le recibimos por la fe en nuestra vida. Vamos a terminar orando entonces. Padre amado, gracias te damos por este tiempo de poder ver juntos a través de lo que Santiago dejó escrito una fe auténtica. Queremos rogarte que nos ayudes a poder tener una fe real, que es lo que parece y dice ser. Si decimos creer en ti, Señor, si esto es una realidad, que podamos, Señor, en nuestra vida mostrarlo, en ofrecer, en obrar, en ayudar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, mostrarnos qué es lo que debemos extender en beneficio de los demás y no lo estamos haciendo aún.
Ayúdanos a ver y corregir también, perdonarnos por aquello que estamos haciendo y deberíamos evitar para el beneficio de nuestros hermanos. Señor, te damos gracias porque podemos entender tantas verdades de tu palabra. Gracias por cada uno de los que nos enseña en este tiempo. Gracias por tu voz en esta noche, pero ayúdanos a no solo entender, a vivir vidas que entienden, pero practican, viven en temor de ti conforme a estas verdades. Ayúdanos a vivir siempre en temor, en reverencia a tu persona, buscando agradarte. Te rogamos que nos ayudes a seguir el ejemplo de la fe de Abraham, de la fe de Rahab, fe que obedece a ti, Señor, que obedece lo que tú le pides, que entrega lo que tú nos pides, que espera en tus promesas. Ayúdanos, Señor, porque nos cuesta, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Elías.